Bueno, vamos directo al grano. Hoy tenemos un análisis, una explicación extremadamente detallada y sobre todo, paso a paso, sobre uno de esos temas que nos dan verdaderos dolores de cabeza, el famosísimo método Simplex. A ver, el objetivo acá no es dar una clase de teoría súper abstracta ni nada de eso. La idea es hacer un desglose metódico, ultra lento, súper detallado de las iteraciones. No vamos a saltarnos absolutamente ningún paso matemático. Vamos a ir a paso de tortuga literal, explicando cada numerito, cada resta, cada cambio de fila, con muchísima calma. Nadie se nos queda atrás hoy. Y es que, seamos sinceros, es súper común sentir frustración al ver una tabla llena de matrices y números que de repente cambian y no sabemos de dónde salieron. Es facilísimo perderse en la aritmética, ¿verdad? Olvidar un signo negativo o multiplicar la fila que no era. Pero, a respirar profundo. Esta explicación está armada exactamente para evitar toda esa confusión. Vamos a entender el origen de cada pequeño número, asumiendo que empezamos totalmente desde cero. Si antes estas matrices parecían un laberinto sin salida, hoy vamos a caminar por ahí con un mapa de altísima precisión. Si alguna vez hubo confusión con este tema, les aseguro que hoy eso se termina por completo. Así que, para mantener la teoría al mínimo indispensable y no aburrirnos, solo recordemos esto. Simplex es, básicamente, una herramienta analítica matemática. ¿Y para qué nos sirve? Pues para maximizar recursos que son limitados, o para minimizar costos cuando tenemos múltiples variables en juego. O sea, es una forma de encontrar la mejor decisión posible. Y listo, eso es literalmente todo lo que necesitamos de teoría. Pasemos a la práctica, que es donde realmente ocurre la magia. Fíjense en este caso que ilustra perfecto nuestro ejercicio principal, sacado del material que estamos analizando. Imagínense que una productora audiovisual tiene que decidir cómo repartir las horas de sus grandes estrellas en dos series de televisión, obviamente para maximizar sus ingresos. La serie 1, que llamaremos Terminator vs. Rambo, necesita 1 hora de Stallone y 2 de Schwarzenegger, y nos va a generar 20 millones. Nada mal. La serie 2 necesita 2 horas de Stallone, 1 de Schwarzenegger y 1 de Angelina Jolie, y esta genera 30 millones. Pero ojo acá, el tiempo de nuestros actores es un recurso limitado, no son máquinas. Tenemos disponibles exactamente 500 horas de Stallone, 400 de Schwarzenegger y 225 de Jolie. Ahora, lo realmente fascinante es ver cómo traducimos todo ese problema, palabra por palabra, a un modelo matemático. Es como armar un rompecabezas. La serie 1 va a ser nuestra variable x1. La serie 2 será nuestra variable x2. Nuestra función objetivo, maximizar z, que viene a ser nuestra montaña de dinero. Esa z será igual a 20 millones por cada x1, más 30 millones por cada x2. Y luego, esos límites de horas de los actores se transforman en nuestras restricciones. Para Stallone, 1 hora en x1 más 2 horas en x2. Y todo eso debe ser menor o igual a sus 500 horas disponibles. Y simplemente hacemos exactamente la misma lógica para los otros dos actores. Así de simple. Y aquí viene el primer paso súper crucial, un punto donde no podemos darnos el lujo de fallar: pasar este modelo a su forma estándar. Las tablas Simplex no entienden de menor o igual que, son súper estrictas y necesitan igualdades perfectas. Entonces, para lograr esto, le agregamos físicamente unas variables de holgura que bautizaremos como S1, S2 y S3. Imagínense que estas variables son como un relleno para que la balanza quede perfectamente equilibrada. Representan el tiempo que le sobra a cada actor. Al sumarle S1 a la primera restricción, ese menor o igual mágicamente se convierte en un signo igual a 500. Además, agarramos todos los términos de la función z y los pasamos al lado izquierdo. Y ojo, al cruzarlos de lado, les cambiamos el signo, quedando z menos 20x1 menos 30x2 igual a 0. ¿Clavado? Ahora sí, vamos a armar nuestra tabla Simplex inicial. Esta tabla es literalmente un espejo de las ecuaciones que acabamos de armar. Cada fila es una ecuación y cada columna es una variable. A ver, miremos la fila de S1. Ahí ponemos el 1 de x1, el 2 de x2, un 1 en su propia columna S1 y al final el resultado, que es 500. Hacemos el mismo copiado y pegado para S2 y S3. Y la última fila, esa es nuestra brújula, la fila Z. Como pasamos las ganancias al otro lado, se volvieron negativas. Por eso vemos ese menos 20 y menos 30. Ponemos el 1 en la Z, menos 20 en x1,
menos 30 en X2 y el resultado en 0. Listo, todo en su lugar, todo listo para arrancar. Llegamos al punto central. Lo que hay que grabarse a fuego es que cada iteración del método simplex es un ciclo repetitivo. Es un motorcito de 3 pasos que nunca cambia. Siempre, en absolutamente cada iteración tenemos que hacer esto. Paso 1, elegir la columna pivote. Paso 2, elegir la fila pivote. Y paso 3, identificar el elemento pivote que es justo la intersección de las dos anteriores. Si seguimos esta estructura súper predecible, paso a paso y sin saltarnos nada, les juro que es imposible perderse. Bueno, arrancamos la primera iteración. Paso 1, elegir la columna pivote. Nos vamos directo a la última fila, la fila Z, de hasta abajo, y buscamos el número más negativo de todos. ¿Por qué el más negativo? Porque matemáticamente ese número representa el producto que más ganancia oculta nos puede dar si lo empezamos a fabricar. Tenemos menos 20 y menos 30. Obviamente el menos 30 es el más negativo. Así que toda la columna de X2 se pinta y se convierte en nuestra columna pivote. ¿Qué significa esto en la práctica? Que la variable X2 es la gran elegida para entrar a nuestra base de soluciones. Pasamos al paso 2, elegir la fila pivote. Y acá toca hacer divisiones, fila por fila, con mucho cuidado. Agarramos los números de la columna resultado y los dividimos por los números de nuestra nueva columna pivote. Vamos súper lento. Primera fila, 500 dividido 2, eso da 250. Segunda fila, 400 dividido 1 nos da 400. Tercera fila, 225 dividido 1 es 225. Y acaba una advertencia gigante. La fila Z, la de hasta abajo, jamás se divide. Nunca. Ahora la regla de oro para elegir. Nos quedamos con el resultado positivo más chiquito. El menor es 225. Por lo tanto, la fila S3 se corona como nuestra fila pivote. Y esa variable, la S3, es la que va a tener que salir. Paso 3. Encontrar el elemento pivote. Esto es supervisual. Es simplemente el numerito que queda exactamente en el cruce, en la intersección de nuestra columna pivote y nuestra fila pivote. En este caso, cruzando la columna X2 y la fila S3, nos encontramos con un hermoso número 1. El objetivo matemático siempre es convertir ese cruce en un 1. Como en este caso ya es un 1, nos ahorramos trabajo. La nueva fila será exactamente igual a la vieja dividida por 1, o sea, queda idéntica. A partir de ahora, esta la llamaremos nuestra nueva fila X2. Y ahora viene la parte donde ocurren la inmensa mayoría de los errores. Vamos a respirar profundo. Tenemos una fórmula inquebrantable para actualizar el resto de las filas. Anoten esto mentalmente. La nueva fila es igual a la fila vieja menos el resultado de multiplicar su propio coeficiente en la columna pivote por la nueva fila pivote que acabamos de crear. Es básicamente una resta matemática constante. Suena complejo, pero lo vamos a hacer número por número, paso a paso, sin ningún tipo de apuro. Vamos a empezar actualizando la fila S1. Agarramos nuestra fila vieja S1 y le vamos a restar el número 2 multiplicado por la nueva fila X2. ¿Por qué usamos el 2? Porque si recuerdan, 2 era el numerito de S1 en la columna pivote. Hagamos la cuenta súper despacio. Empezamos con la columna X1. Tenemos 1 menos 2 por 0, eso nos queda en 1. Seguimos con X2. Tenemos 2 menos 2 por 1, eso da 0. Para S1, 1 menos 2 por 0 queda 1. Para S3, 0 menos 2 por 1 es menos 2. Y finalmente el resultado de la derecha. 500 menos 2 por 225, que es 450, nos da 50. ¡Uf! Listo, ya tenemos nuestra nueva fila S1. ¡Excelente! Ahora repetimos exactamente el mismo proceso para la fila S2. Tomamos la fila vieja S2 y le restamos el número 1 multiplicado por la nueva fila X2. El coeficiente clave acá es el 1. Vamos con las mates. Para X1 tenemos 2 menos 1 por 0, queda 2. Para X2, 1 menos 1 por 1 da 0. Perfecto, justo lo que queríamos. Para S2, 1 menos 1 por 0, queda 1. Para S3, 0 menos 1 por 1 es menos 1. Y el resultado final de la fila, 400 menos 1 por 225, nos da 175. Listo, nueva fila S2 totalmente terminada. Cuidado acá.
Alerta roja máxima. Vamos a actualizar la fila Z, y esta es la trampa mortal de los signos negativos dobles. Tenemos la fila vieja Z, y le vamos a restar el coeficiente negativo 30 multiplicado por la nueva fila X2. Recuerden la regla básica de las matemáticas. Restar un número negativo es como perdonar una deuda, o sea, se termina sumando. A ver, despacio. Para X1, menos 20 menos la multiplicación de menos 30 por 0 se queda en menos 20. Para X2, menos 30 menos la multiplicación de menos 30 por 1, eso se vuelve menos 30 más 30 y da 0. Para S3, 0 menos menos 30 por 1 da más 30. Y el resultado, 0 menos menos 30 por 225, nos da 6.750 positivo. Logramos pasar la parte más difícil sin chocar. Bueno, hagamos una merecida pausa y miremos la tabla simplex completa tal cual como nos queda después de sudar esta primera iteración. ¿Qué fue lo que cambió exactamente? Fíjense que la variable X2 entró a la base, ocupando el lugar de S3, que ya salió. Miren bien la columna de X2. Logramos que tenga un 1 solitario en la fila pivote y que todos los demás números de esa columna sean puros ceros. Ese es nuestro gran indicador visual de que hicimos las cosas bien. Y lo más motivador, miren la esquina inferior derecha. El valor de Z, o sea, nuestro ingreso, pasó de 0 a 6.750. Los números nos están gritando que avanzamos con éxito. Pero ojo, el proceso no ha terminado todavía. Tenemos que iniciar la iteración número 2, y lo hacemos repitiendo exactamente el mismo ciclo. No hay que inventar fórmulas nuevas, simplemente volvemos a encender nuestro motorcito de 3 pasos. Paso 1, buscar el número más negativo en la nueva fila Z de hasta abajo. Tenemos un 30 positivo, un 0 y un menos 20. Sin dudarlo, el menos 20 es el más negativo. Por lo tanto, toda la columna de X1 se ilumina como nuestra nueva columna pivote. Esto nos avisa que ahora la variable X1, la de la serie 1, es la elegida para entrar a la mezcla. Vamos con el paso 2, elegir la fila pivote. Ya saben cómo es, a dividir. Dividimos la columna de resultado entre nuestra nueva columna pivote X1. Primera fila, 50 dividido 1 da 50. Segunda fila, 175 dividido 2 nos da 87.5. La tercera fila, ojo acá, tiene un 0 en la columna pivote. Y recordemos la regla de oro en simplex. Nunca dividimos por 0 ni por números negativos, así que esa simplemente la ignoramos. El menor valor positivo que nos dio fue el 50, así que la fila S1 es nuestra nueva fila pivote, y es la que va a tener que salir. Y el elemento pivote en la intersección, qué suerte, vuelve a ser casualmente un 1. Vamos a dar un pequeño salto directo a la actualización de la fila Z de esta segunda iteración, porque es donde hay que tener cuidado nuevamente con los signos. Tomamos la fila vieja Z y le vamos a restar el coeficiente menos 20 multiplicado por la nueva fila X1. Ya lo aprendimos a la mala. Restar menos 20 en realidad es sumar 20. Entonces, para la columna X1, menos 20 más 20 por 1 nos da 0. Para S1, 0 más 20 por 1 da 20 positivo. Y para la columna de resultado, 6.750 más 20 por 50, que es 1.000, nos da un total precioso de 7.750. Y acá la tenemos. Esta es la tabla simplex final, completamente actualizada después de hacer con mucha paciencia todas las restas de la iteración 2. Los cálculos los hicimos exactamente igual que antes. Fíjense cómo X1 tomó el lugar de S1 en la primera fila. Observen esa belleza matemática. Las columnas de X1 y X2 ahora son columnas base perfectas, armadas solamente por ceros y un único 1. Las matemáticas hicieron su trabajo de forma impecable y superestructurada. Todo encaja. Y justo aquí es donde aplicamos otra regla de oro, sacada directamente de nuestro material de análisis, para saber si seguimos calculando o si ya podemos ir a descansar. Dice así: la solución óptima existe siempre que no haya valores negativos en la función z. Si miramos con atención nuestra última fila z en esta tabla que armamos, vemos puros ceros y números positivos. Ya no hay ni un solo rastro de números negativos. Y eso significa una sola cosa: apagamos el motor, nos detenemos. Acabamos de encontrar la solución óptima absoluta. Leer los resultados finales de esta tabla es lo más satisfactorio y directo del mundo. Buscamos nuestras variables en la columna base de la izquierda y leemos su valor directamente en la columna de resultados de la derecha. La tabla nos habla súper claro. X1 es igual a 50, X2 es igual a 225 y nuestra Z máxima es 7.750.
Traducido a nuestro problema original en el mundo real, la productora tiene que destinar exactamente 50 horas a la serie 1 y 225 horas a la serie 2. Si siguen este plan al pie de la letra, van a maximizar sus ingresos hasta alcanzar esos fabulosos 7.750 millones. A ver, para asegurar que todo este conocimiento quede grabado en piedra, vamos a repasar un bloque anticonfusión. Si alguna vez están a mitad de un ejercicio y el cerebro se les nubla o sienten pánico, recuerden esta lista de comprobación de 4 pasos. Es una receta a prueba de fallos. 1. Siempre empezamos buscando el número negativo más grande abajo en la fila Z. 2. Dividimos los resultados por esa columna que elegimos, buscando el número positivo más chiquito para elegir la fila. 3. Esa fila elegida se divide por el número de la intersección para que ese cruce se vuelva un 1. Y 4. Actualizamos todas las demás filas usando la fórmula de la resta que ya practicamos. Y por favor, según lo que analizamos hoy, hay que tener un radar encendido para no caer en los errores más típicos, esos que hacen que todo el castillo de naipes se venga abajo en un segundo. Número 1. Nunca, escuchen bien, jamás se divide la fila Z cuando buscamos la fila pivote. Número 2. Extremo cuidado con los signos negativos dobles al restar filas. Recuerden siempre que restar un negativo es sumar. Número 3. Un clásico por estar apurados, elegir el número más grande al dividir en vez del más chico. Y el último error mortal, olvidarse de hacerle la cuenta a la columna de resultados. Toda la fila, de punta a punta, recibe la misma operación matemática. Como pudimos ver hoy, desglosando todo paso por pasito, dominar el método simplex y sus famosas iteraciones no es un tema de magia o de ser un genio inalcanzable. Requiere método, requiere paciencia y orden. Las matrices dejan de darnos miedo cuando logramos entender que cada numerito tiene un porqué y un origen clarísimo. Si logramos ver estas operaciones matemáticas simplemente como una receta de cocina muy exacta, no hay límites. Así que, con esta claridad matemática que acabamos de ganar hoy, les dejo esta pregunta para pensar. ¿Qué otro problema complejo de asignación de recursos sienten que podrían empezar a optimizar hoy mismo?